Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estemos viendo y escuchando y cuando sea que nos estemos viendo y escuchando. Como he visto que ha tenido una gran recepción y ha gustado mucho el tema de mi apartamento, dónde comprar las cosas, cómo se ven, qué ha pasado, cómo está el house tour, quise seguir como con ese tema, pero meterle como su toquecito salud mental soso. Además, porque en otras redes sociales he puesto como los hauls, los unboxings, cosas así, y me han preguntado como tips, cosas así. Ay, me siento la más influencer del mundo, me han preguntado. Pero sí, es verdad que sí me han preguntado cómo hice para llegar a este punto en el que pude como diseñar las cosas como quería. De hecho, hasta me pidieron como hacer una lista de infaltables en la casa, entonces por eso dije como por qué no hacer un episodio un poquito más largo sin restricción de tiempo para que podamos como así charladito hablar sobre el proceso de como crear la casa de tus sueños, por así decirlo, y me parece una gran oportunidad para meterle como un poquito de psicología al asunto. Así que sin más preámbulos, sin hablar tanta cháchara, vamos de una vez a entrar en materia, así que bienvenida una vez más a otro episodio de Me Pasa Igual. Me pasa igual. Lo primero y lo más importante para crear la casa de tus sueños es reconocer, obviamente, como los privilegios. Y a partir de eso, entender lo que tienes y lo que necesitas. Entonces, digamos que para nosotros todo este proceso de empezar a amoblar y diseñar literal cada espacio empezó desde que empezamos a buscar el nuevo apartamento en arriendo que se ajustara a nuestras necesidades. Entonces, como resumen rápido, nosotros necesitábamos un espacio que tuviera mínimo 2 habitaciones, una en la cual dormíamos y otra que fuera como de oficina, pero también de visitas. Porque los dos trabajamos desde la casa, pero también somos personas que recibimos como mucho a mis amigas o a mi familia, entonces necesitamos un espacio donde alguien más pueda dormir cómodamente. Además, también necesitábamos un espacio con mucha luz, no solo porque a mi novio le atormenta el espacio como oscuro, cerrado, que tenga otro edificio completamente enfrente, sino como que además también yo necesitaba un espacio con luz para poder grabar, y eran cosas que podíamos darnos el lujo de buscar. Así que teniendo en cuenta como esas grandes características, una vez encontramos el espacio y lo arrendamos, lo que hicimos fue empezar a pensar qué cosas teníamos que llevarnos sí o sí, qué cosas nos trasteábamos y qué cosas nos hacían falta, que se acoplaran a nuestros gustos y a nuestras necesidades. Entonces, como ya habíamos vivido juntos durante 2 años, ya teníamos como las cosas macro, las que necesitábamos para sobrevivir, como lo era un sofá, como lo era la cama, como lo era la nevera, la lavadora, esas cosas como grandes, vitales, que sí o sí nos acompañarán por muchos años, porque fueron una inversión bastante grande. Así que esas cosas como macro ya las teníamos cubiertas y ya las teníamos acomodadas en el nuevo espacio. Pero había otro par de cosas en el anterior apartamento que ya no resonaban con nosotros, que ya no nos gustaban tanto, y nos gustaba tener la posibilidad como de poder adaptar y cambiar y traer nuevas cosas al nuevo espacio. Entonces lo primero que hicimos fue una lista de todas esas cosas que ya teníamos y no queríamos, y las vendimos, porque con eso ya teníamos como un capital más o un ingreso más para poder comprar las cosas que nos hacían falta para poder tener el apartamento que queríamos, porque como ya teníamos las cosas que necesitábamos para sobrevivir, pues podíamos darnos el lujo como de poder invertir un poquito más en las cosas que ahora queríamos como por medio capricho, por así decirlo. Así que una vez vendimos todo eso, ya teníamos como nuestro mini capital para poder ir buscando cosas que quisiéramos nuevas. Pero para no despilfarrar y empezar a comprar cosas por comprar, porque en medio de la mudanza nos dimos cuenta de que uno como que se va llenando de cositas a lo largo de los años que de verdad no necesita, que de verdad no le gustan tanto. Entonces, para ahorrarnos ese proceso de ocupar como físicamente con cosas que no nos gustan y además de malgastar la plata, fue que a mí se me ocurrió hacer esto. Eso suena como si yo me hubiera reinventado la rueda, pero obviamente no sé de dónde lo saqué, no sé si alguien me dijo, no sé si yo lo cogí de ejemplo de alguna red social, yo no sé de dónde lo saqué, pero se me ocurrió empezar a hacer como unos mood boards de cada espacio del apartamento. Entonces así nos asegurábamos como de ir cubriendo las cosas que necesitábamos, pero de verdad comprar cosas intencionalmente que además se acoplaran a los gustos de los dos, porque aquí una vez más era como un canvas en blanco en donde podíamos como empezar a experimentar un poquito más dependiendo de el estilo de cada uno, pero como integrándolo, porque en el anterior apartamento sí hicimos como una especie de negociación, obviamente porque el espacio era de los dos, pero yo siento que había muchas cosas que eran más del estilo de él que mías, no queriendo decir que yo estaba infeliz, pero sí creo que yo pude haber como pushado un poquito más para que tuviera un poquito más de diseño, un poquito más de color, porque si por mí fuera yo viviría en un espacio súper colorido, maximalista, creativo, espectacular, como salido de Pinterest. Amo esas casas, me parecen espectaculares, pero mi novio es una persona mucho más
como tranquila, reservada, minimalista. Entonces por él fuera todo era como de gamas de grises y azules, entonces como que era bastante difícil como integrar ambas cosas, pero creo que logramos un buen balance porque haciendo los mood boards yo podía como mostrarle un poquito más de mis nuevas ideas e ir negociando cosas que le gustaran y que no le gustaran, porque una vez más el espacio era de los dos. Así que no solo no despilfarrábamos comprando cosas que no necesitábamos, sino que de verdad comprábamos intencionalmente cosas que nos gustaran a los dos. Así que literal yo me senté con mi conocimiento autoadquirido, ¿cómo se dice eso? Esta experiencia, siempre se me olvida cuando es algo que uno no estudia, sino como que lo va adquiriendo a lo largo de la vida. Bueno, ya vendrá a mí esa palabra. Lo que quiero decir es que yo me he metido mucho en el mundo como del diseño de interiores y de la decoración y cosas así, viendo en redes sociales, buscando en Pinterest, viendo casas de las demás personas, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. ¿Qué cosas creo que le gustarían a mi novio? ¿Qué cosas creo que no le gustarían a mi novio? ¿Cuál puede ser un buen in-between? Y así fue como éramos mi Canva y yo contra el mundo empezando a diseñar. Entonces así fue como, por ejemplo, yo me imaginé la sala y ese fue un proceso en el que yo ya tenía el sofá, que era lo más grande, lo más importante, así que busqué un sofá muy similar en internet y lo que hice fue empezar como a buscar qué cosas le cuadraban, qué cosas nos hacían falta y qué cosas necesitábamos. Por ejemplo, en el anterior apartamento teníamos otro tapete que ya habíamos vendido porque ya no resonaba tanto con nosotros y yo en ese apartamento quería uno que fuera de cuadritos blancos y negros porque había visto mucho en redes sociales que se usaba como de moda y creo que le daba un toque diferente, así que busqué uno, lo puse ahí como en el Canva y después también busqué una mesita de centro similar a la que nosotros teníamos porque esa también nos va a acompañar hasta el fin del mundo y ha sido un éxito esa mesita de centro, así que por eso como que la valoramos mucho. Entonces busqué una similar, la empecé como a poner y a armar qué cosas nos hacían falta, qué cosas nos gustaban, así que cogí los cuadros que teníamos en ese momento en la sala y los puse porque esos nos siguen acompañando hoy, pero ya no están aquí en la sala, sino que están al inicio de la casa. Entonces como que eso me permitía mucho jugar con los espacios, las cosas que nos faltaban y las cosas que queríamos. Así fue como identificamos que necesitábamos un tapete nuevo, así fue como identificamos que necesitábamos un nuevo mueble de la sala, porque ahí fue donde empezamos a ver que ese mueble que teníamos en la sala entre el apartamento nos funcionaba mejor ahora en el cuarto nuestro. Entonces ahí pasé a el mood board del cuarto. Entonces ya sabíamos que el cuarto se supone que iba a tener una pared verde porque así fue cuando vimos el apartamento que arrendamos, era verde, entonces nos gustó mucho, así que hice el mood board pensando en eso, pensando en que la cama era algo que íbamos a trastear, así que yo sí o sí cogí nuestra cama y la puse. Yo tenía también unas lámparas colgantes como en forma de bombillo que sí o sí van conmigo a donde sea, entonces esos eran no negociables, así que los puse también en el mood board. Y las mesitas de noche también fueron unas que nosotros compramos cuando nos mudamos. Están perfectas, solo que las armamos nosotros, entonces están como medio tembeleques, pero están perfectas, no había necesidad de gastar plata en eso, así que también busqué unas similares y armé este mood board. Y ahí fue que nos dimos cuenta como, ok, queremos cambiar, por ejemplo, el duvet o el cubrelecho. Así que lo que hicimos fue empezar a buscar, en realidad hice yo, como buscar un nuevo diseño que me gustara, que fuera como con esta nueva vibra verde y beige, y fue que encontré el cubrelecho de rayas. Y como estábamos en esta onda verde y el verde menta es mi favorito, entonces yo estaba haciendo como mucho push para que lográramos como comprar ese y que a mi novio le gustara, así que diseñé ese cuarto y le pusimos una alfombra porque también como que mi hermana me ha dicho toda la vida, todo el tiempo, que hay que ponerle una alfombra al cuarto y también era algo que habíamos visto mucho como en los diseños, así que quisimos experimentar. Y aunque hoy en día nuestro cuarto se ve así, no le quisimos poner una alfombra porque nuestro cuarto es demasiado caliente. Es demasiado caliente y creemos que eso le aportaría mucho calor también, pero al mismo tiempo era algo que costaba mucho, se salía de nuestro presupuesto y todavía como que había cosas en la casa que no habíamos terminado de comprar que nos parecían más primordiales, así que no quisimos invertir en eso porque estábamos haciendo compras conscientes. Y todo eso salió a partir de los mood boards. Lo mismo pasó con el comedor. Este fue el mood board que diseñé, pensando en que el comedor iba a ir sí o sí porque ya lo teníamos, no íbamos a comprar uno nuevo, nos gustaba mucho, cuadraba mucho en el espacio y aunque tenía una vibra diferente en el mood board porque yo pensé que podía ser como un naranja para que tuviera también su tapete y eso ayuda como a dividir los ambientes pensando en que estamos en una sala comedor gigante, entonces como que eso podía darle su propio ambiente, pero luego nos dimos cuenta que el apartamento, por ejemplo la cocina, si no la has visto en el house tour, puedes ir a ver el primer episodio del house tour que también está ya en el canal.
es verde, entonces como que eso ya le ha dado diferentes formas o toques al apartamento para que se vaya amarrando. También tenemos esa planta de aquí atrás verde, entonces como que se iba complementando y así fue como pasamos de este mood board naranja a la realidad que ahora es este nuestro comedor verde con este tapete que compramos en Temu también, que iba mucho con las vibras, porque además si te das cuenta como que el apartamento está muy curvoso, nuestro sofá es como redondito, nuestra mesa de centro también tiene esas curvas, el comedor también es diferente, entonces como que eso también era algo que nos permitía poner como en una imagen, ya pasar como de la cabeza a el mood board y darnos cuenta si estas vibras combinaban o no combinaban. Así fue como nos dimos cuenta que necesitábamos, por ejemplo, un nuevo centro de mesa. Así fue como nos dimos cuenta que también necesitábamos el nuevo tapete. Entonces ahí vamos como eligiendo nuestras balas para poder comprar cosas con la plata que teníamos de lo que ya habíamos vendido. Y pasando a la tercera habitación, que sí o sí sabíamos que necesitábamos que cumpliera unas funciones como lo era 2 oficinas y un cuarto de invitados. Entonces ya tenía integrado un espacio en el que se podía poner como una pantalla, un computador como más chiquito, y como mi novio tiene una oficina y viaja por trabajo, entonces él no necesitaba el espacio más grande. Así que así fue como vendimos el escritorio de él, porque en el anterior apartamento teníamos cada quien su oficina y aquí nos estábamos como achicando un espacio, así que vendimos lo de él y dejamos solo lo de mi oficina. Y por eso es que en la oficina yo tengo como el espacio más grande, porque yo tengo mi escritorio con mi biblioteca, con mis pantallas, porque ese es mi consultorio virtual, porque yo me la paso ahí metida 24/7. Ahí es donde yo atiendo a mis pacientes, ahí es donde yo grabo, edito, donde hago muchas cosas. Así que yo necesitaba tener como la mayor cantidad de espacio, pero al tiempo necesitábamos tener un sofá cama, que también lo traíamos desde el anterior apartamento. Nos encanta, a todo el mundo como físicamente, visualmente nos encanta, también es verde, entonces aporta como a que quede amarrado dentro del espacio, pero al mismo tiempo es como súper cómodo, todo el mundo lo ama, lo adora, entonces no pretendíamos venderlo, así que tenía que funcionar también para que fuera un cuarto de invitados. Ya ese, aunque no le hicimos un mood board porque ya teníamos como todo lo que necesitábamos, sí lo fuimos acomodando el día que nos mudamos según nuestras necesidades, porque yo me lo imaginaba totalmente diferente. Yo me lo imaginaba con la biblioteca entrando de frente, el sofá al lado y más bien el consultorio virtual hacia mí, hacia la puerta, pero por las tomas y por la luz y por la cortina y por todo el tamaño, como que obviamente no nos dio, así que quedó como quedó. Pero hacer este ejercicio también nos permitió identificar qué cosas sí necesitábamos comprar y qué cosas no necesitábamos comprar. Y ahí fue donde empezamos más bien como a invertirle un poquito más a la parte de decoración como de el sofá, pero ahí casi que no compramos absolutamente nada. Literal, creo que ya todo lo traíamos, solo compramos como un peluche. Y ya teniendo como los espacios grandes organizados, fue que nos dimos cuenta una vez más, como que hicimos una lista de listo, qué cosas nos faltan, qué cosas queremos, para meterle un poco más a este diseño como de dopamine decor, creo que se llama, como que estamos intentando hacer nuestra propia versión de eso, para que mi estilo súper maximalista y el estilo minimalista gris de mi novio como que se unan. Y por eso es que tenemos estas piezas grandes como el sofá, que es como un unitono muy neutral, que a él le encanta, pero al tiempo tenemos como el tapete de Temu, que tiene sus cuadros grandes de colores, y yo he podido meter diferentes toques como estos cojines o como los jarrones, para que no se sienta como tan invasivo, sino que vaya siendo como cositas chiquitas clave. Así que fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que mandar a hacer, por ejemplo, el mueble de la sala, porque necesitábamos también cumplir con nuestras necesidades de que una de nuestras perritas tenía que sí o sí dormir en guacal y la otra iba a tener la cama por ahí suelta, pero entonces para que no durmieran separadas tampoco, logramos mandar a hacer el mueble de la sala en la madera, que es muy similar a la madera que ya traía el apartamento y que cumpliera como con el espacio, las medidas de mis perritas, para que ellas estuvieran cómodas. Así fue como también nos dimos cuenta de que teníamos muchos cuadros, de que había cosas que teníamos que cambiar, cómo íbamos a acomodar los cuadros, porque este apartamento está acomodado de una manera diferente al que ya estábamos viviendo. Entonces teníamos que reacomodar las cosas como las teníamos antes a como las íbamos a tener ahora. Y así fue como identificamos que en la entrada necesitábamos un baúlcito zapatero para que las personas pudieran quitarse cómodamente los zapatos, pero no quedaran por ahí tirados, sino que tuvieran como un lugar y fuera como bonito visualmente. Y así fue como compramos como la mayoría de cosas en el momento, pero también dejamos como un pedazo como del presupuesto disponible, para que a medida que fuéramos viviendo en el apartamento identificáramos necesidades y pudiéramos comprar cosas que visualmente como que sí encajaran en el diseño, para que de verdad no compráramos algo solo porque lo necesitamos y fuera cualquier cosa
que después nos pareciera fea, sino que también fuera como algo que pudiera ser pensado y bonito. Así fue como terminamos comprando el carrito del bar de ese color, así fue como terminamos comprando la canasta de la cobija también que va en la sala, así fue como terminamos comprando también la mesita que está al lado del baúl zapatero. Todas estas cosas yo ya las he mostrado en los otros videos de el house tour, así que si no sabes de qué estoy hablando, puedes ir a chismosearlos porque creo que valen toda la pena del mundo. Así fue como también identificamos que en la entrada necesitábamos unos ganchitos para poder como tener nuestro propio recibidor. Y todo esto fue un proceso que nos tomó meses, pero también creo que fue un proceso que nos permitió hacer compras conscientes, no solo en lo económico para no despilfarrar, sino también como en cuanto al diseño, para que todo cuadrara verdaderamente, nos gustara verdaderamente, también tuviera las medidas adecuadas y se viera como muy integrado, muy amarradito. Y por eso es que yo lo que recomiendo, si tú te vas a mudar a un nuevo espacio o incluso si quieres transformar tu nuevo espacio, hagas un mood board, hagas una lista de las cosas que tienes, de las cosas que necesitas, y el mood board como te lo imaginas, para que no estés comprando cosas como, ay, esto me gustó porque solo lo vi en TikTok, entonces lo voy a comprar, y lo compras y lo pones y de pronto no te cabe, no te cuadra, no era lo que te imaginabas, obviamente no combina con el espacio, no era lo que necesitabas. Entonces como que es un ejercicio de mucha conciencia para que de verdad sea un proceso como sostenible y que te disfrutes y no que se vuelva como una tortura. Así que más allá de yo recomendarte como productos específicos y cosas así, yo lo que te recomiendo es que de verdad empieces a tomar fotos, como que empieces a armar tu propio espacio para que pases de las ideas aquí de tu imaginación literal a algo que tú estés viendo y digas, sí, esto me gusta, no, esto no me gusta, y empieces a explorar y a jugar también con el diseño. De verdad que todo esto tiene una ciencia, y aunque uno en redes sociales solo ve como el resultado inmediato y cree que todo es fácil, esto empezó como en enero y estamos a julio y hasta ahora acabamos de terminar la casa. Y eso que yo sé que somos de las personas como afortunadas que logran terminar como rápidamente su casa, porque tuvimos en esta ocasión como los privilegios y pudimos cubrir las necesidades y pudimos como jugar mucho con lo que ya teníamos y lo que necesitábamos sin tener que gastar tanta plata, porque amoblar una casa cuesta. Así que aquí también puedes jugar mucho con tus necesidades y empiezas a buscar diferentes muebles, ya sea en Facebook Market o en Instagram, que alguien lo está vendiendo. No tiene que ser la última cosa de diseñador mega cara, sino como que encuentres diferentes cosas que se vayan acoplando. Creo que por eso también hay que hacer este ejercicio con mucha paciencia, con mucho tiempo, para que de verdad te guste el resultado. Así es como yo me he convertido solita en la diseñadora de interiores y he descubierto como esta pasión en mí. Así que cuéntame si a ti también te gusta mucho este tema, si tú también estás cambiando de espacio, qué cosas te sirven, qué cosas no te han servido. Hablemos, tú sabes que yo siempre te contesto los comentarios. Si quieres ir a ver un poquito más como de este detrás de cámaras del apartamento, también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como @igual_mente_. Y como siempre, recuerda que sea lo que sea que estés sintiendo, no eres la única persona y a muchas más nos pasa igual. Espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.